Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey. Gracias, Señor, por tu amor eterno, Señor, bendito Rey, Señor, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Rey Santo, Señor. Señor, gracias porque tú, Señor, no estimaste, Señor, entregar a tu Hijo, Señor. No lo escatimaste, Señor. Señor, gracias, Señor, bendito Dios, por todo aquello, Señor, que estás haciendo en nosotros, Rey. Que nos compraste, Señor, con un propósito, Señor, bendito Dios. Nos creaste, nos hiciste con un propósito, Rey Santo, Señor. Y aún, Señor, bendito Dios, Señor, nosotros estando muertos en pecados y delitos, Señor, tú nos rescataste, Señor, bendito Dios, para una obra poderosa, Rey. Señor, una obra, Señor, que está desde antes de la fundación del mundo, Rey Santo, Señor. Y que ahora la estás manifestando a nosotros, Señor, a nuestras vidas, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. Porque tú mismo lo has dicho, Señor, que la gloria postrera será mayor que la primera, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, porque nos guardaste para este tiempo, Señor, para una gloria postrera, Rey Santo. Yo lo creo, Rey Santo, Señor. Yo lo creo, Rey Santo, que nos llamaste para esta gloria postrera, Rey Santo, Señor. Y que nosotros, Señor, bendito Dios, también la entregaremos para nuestros hijos, Rey. Señor, bendito Rey, prepara a nuestros hijos, Señor, también para que sean, Señor, bendito Dios, introducidos, Señor, bendito Dios, en esta gloria postrera, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Así como tú lo dices, Señor, que las cosas secretas son tuyas, Señor, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, Señor, para que cumplamos tu palabra, Señor, para que cumplamos la obra, Señor, para la cual, Señor, bendito Rey, Señor, nos llamaste, Rey. Oh, Rey, gracias, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Santo Espíritu de Dios. Te pedimos, Rey, Santo Espíritu de Dios, que seas enseñándonos, Señor, dándonos el entendimiento, la sabiduría, la comprensión, Señor, acerca de los bautismos, Señor, bendito Rey, Señor, de los bautismos en agua, Señor, y ahora los otros bautismos que vienen, Padre Santo, Señor, que vamos a compartir, Rey. Santo Espíritu de Dios, obra, Señor, en nuestras vidas y que tengamos ese entendimiento, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y aún si no entendemos, Señor, que podamos preguntar, Rey Santo, Señor, para que, Rey, Señor, la semilla, Señor, dé fruto, Rey Santo, Señor, y sea como arma de luz para nosotros, Rey Santo, Señor, y no el enemigo la saque de nuestro corazón, Señor, bendito Rey. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, buenas noches. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos. En la enseñanza anterior estuvimos hablando acerca de 5 bautismos. Y entonces estuvimos primeramente hablando sobre el bautismo de los prosélitos. Los prosélitos eran aquellos convertidos al judaísmo. Entonces, en el tiempo del Señor Jesús ya hacían el lavamiento de los jarros, el lavamiento de las personas, las purificaciones, y entre ellos estaban los prosélitos, los cuales los purificaban con agua. Y entonces estuvimos hablando sobre ese bautismo. Estuvimos hablando del bautismo de Juan el Bautista, que era un bautismo de arrepentimiento, lo dice el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 19, y también el bautismo en que el Señor Jesús, Juan el Bautista lo bautizó, y que el Señor Jesús le dijo a Juan que dejara que era necesario que se cumpliera toda justicia,
y la justicia que se tenía que cumplir allí era porque Juan el Bautista era de descendencia de los sacerdotes y más aún de la estirpe aarónica, o sea, de los sumos sacerdotes. Y allí Juan el Bautista estaba haciendo la labor de la expiación, que nos dice en Levíticos 16. Entonces, después de ello estuvimos viendo el bautismo en agua de los creyentes en Cristo Jesús, y también estuvimos mirando sobre el bautismo por los muertos, una práctica que se hacía en el tiempo del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le llama la atención y les habla a los corintios en 1 Corintios 15, les está diciendo que acerca de la resurrección, porque le está haciendo una defensa, y dice, si no hay resurrección, entonces ustedes ¿para qué se bautizan por los muertos si no hay resurrección? Entonces era algo como obvio que el apóstol Pablo lo nombra, y que este bautismo de los muertos es una práctica, mis hermanos, que ellos tenían desde mucho antes, o sea, en el siglo I, y entonces los mormones en este tiempo, ellos también tienen esta práctica. Seguidamente, entonces, estaríamos mirando el bautismo en el nombre de Jesús. O sea, tenemos que tener en cuenta del bautismo en agua en el nombre de Jesús, que en Hechos 10 de los apóstoles, cuando Cornelio, el apóstol Pedro, va y los evangeliza, ahí nos dice que el apóstol Pedro dice que los bauticen en agua en el nombre de Jesús. Y entonces ahorita vamos a ver es el bautismo en el nombre de Jesús, pero como nacimiento de nuevo, queriendo decir que la palabra bautismo quiere decir sumergirse, que eso lo estuvimos explicando en la primera parte de los bautismos en agua. Entonces, cuando nosotros hablamos de bautismo, quiere decir que es sencillamente quiere decir sumergirse. Entonces, cuando nosotros hablamos del bautismo en el nombre de Jesús para nacimiento de nuevo, quiere decir que nosotros nos sumergimos, entramos, ¿sí? Entramos en Cristo Jesús. Y 1 Corintios nos dice, 2 Corintios 5:17 nos dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y entonces cuando nos dice que el que está en, o sea, dentro, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto quiere decir que es sumergido, que es introducido, que está dentro de Cristo. Y Cristo Jesús dentro de nosotros. Entonces, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 36 nos dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bueno, mis hermanos, gracias, hermana, por la lectura. Mire, hermanos, que aquí hay varios pasos en el versículo 38 y debemos de prestar atención. Entonces, esto es un nacimiento de nuevo, o sea, sumergirnos en Cristo Jesús. Entonces, aquí nos está diciendo primero, arrepentíos. Cuando nos está hablando de arrepentimiento, nosotros sabemos que el arrepentimiento es volverse al Señor Yahvé, volverse. Él les está diciendo, vuélvasen a vuestro Dios. Les estaba diciendo a los judíos de todas las naciones en las cuales habían venido para el tiempo de la Pascua,
y para el tiempo de las panes sin levadura y el tiempo de las cosechas, que eran fiestas donde exigía el Señor de que todo el pueblo de Israel tenía que ir a Jerusalén. Y entonces allí están todos ellos de diferentes nacionalidades. Me parece que son como 16 nacionalidades las que están allí. Lo muestra Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Y entonces el apóstol Pedro les está diciendo que se vuelvan a Yahvé el Señor. Y dice con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, porque eso es el mandamiento que el Señor nos dice. En Lucas capítulo 10, versículo 27 nos dice: y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí nosotros, el Señor nos está mostrando de volvernos al Señor. Y entonces está diciendo que se vuelvan al Señor de todo su corazón, de toda su mente, de todas sus fuerzas, ¿sí? Y este es el mandamiento que el Señor da: amarás a tu Dios con todas tus fuerzas. En Deuteronomio capítulo 6 dice: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y hablarás acerca de esto a todos tus hijos. Entonces, mis hermanos, debemos de entender que el arrepentimiento tiene que hablar de un volverse al Señor, de abandonar lo que nosotros estábamos practicando, lo que nosotros estábamos haciendo, abandonarlo, hermano. Y el arrepentimiento es del griego metanoeo, o sea, metamorfosis también se escribe con esa misma palabra de arrepentimiento, metanoeo. Y metamorfosis quiere decir que es un cambio, un cambio de su morfología. En este caso, metanoeo es un cambio de mente, un cambio de acción, mis hermanos. O sea que es tanto interno primeramente como externo. No primero externo y después interno, no. Al contrario, mis hermanos, ¿sí? De adentro hacia afuera. Entonces es un cambio de pensamiento para que pueda haber un cambio de actitud. Y allí no estaríamos siendo hipócritas, no estaríamos siendo religiosos, mis hermanos. Entonces, el segundo punto que el Señor habla dice, sean bautizados, o sea, sumergidos cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados. O sea, yo me arrepiento porque esa es la obra del Espíritu Santo en mi vida. En Juan 16, 8, él dice una labor del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo dice, y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, esta es la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas, mis hermanos. Entonces, cuando se habla del arrepentimiento, ahí habla de una acción del Espíritu Santo. Cuando nos dice que sumergirlos en el nombre de Cristo Jesús, el Mesías, dice, para perdón de nuestros pecados, es el que el Padre nos atrae con cuerdas de amor, lo dice Oseas. Nos trae con cuerdas de amor a Cristo Jesús, y el Señor Jesucristo mismo lo dice: nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nos lo dice también Juan capítulo 6. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesús allí, Él paga por nuestros pecados. Él paga y nos limpia con su sangre. El Señor nos perdona nuestros pecados y los echa a lo profundo del mar, pero el Señor Jesucristo nos limpia con su sangre preciosa, mis hermanos. Y entonces dice, y recibiréis, aquí dice el punto 3 de Hechos 2, 38 y 39, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, o sea, el sello. Tenemos que entender entonces de que es el Señor que nos lleva a la parte de recibir ese sello. El Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas como un sello para que nosotros, mis hermanos, seamos distinguidos de todo el mundo, mis hermanos, porque nos apartan. El hecho de que el Señor Jesucristo
nos compra con su sangre, mis hermanos, nos limpia nuestro pecado, también nos compra de las tinieblas, nos trasladan a su luz, nos compran con precio de sangre. Ese es el pago que el Señor hace por nosotros, y eso es lo que nosotros debemos de tener siempre presente. Entonces, nos trasladan de las tinieblas a la luz admirable, mis hermanos, y recibimos un sello de pertenencia. Óigalo bien, ese sello de pertenencia es importantísimo para nuestras vidas. ¿En qué sentido? Porque lo vamos a necesitar para el arrebatamiento. Para distinguirnos en el momento de la resurrección, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Conjuntamente con ellos nos veremos en las nubes. Entonces, nosotros tenemos que entender que este sello del Espíritu Santo tiene que ver con una propiedad, con una compra, mis hermanos, y es un distintivo que nos ve tanto el Señor como el enemigo, mis hermanos, porque es algo espiritual, y en nosotros empieza a ver esa luz. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros estamos hablando de que seamos sumergidos, o sea, seamos bautizados en el nombre de Cristo Jesús, tiene que ver, hermanos, con lo que nos están hablando del nombre. Óigalo bien, dice: sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Y cuando estamos hablando del nombre de Jesús, estamos hablando es de todo lo que Él representa, mis hermanos. Estamos hablando de todo lo que Él es, mis hermanos. No estamos hablando solamente de creer en Jesús y de que... Por eso la evangelización es importante, mis hermanos, que nosotros lo entendamos acerca de la evangelización, porque ahí en 1 Samuel, por ejemplo, el capítulo 25, el versículo 25, está diciéndole a Abigail, le está diciéndole al rey David acerca de su esposo Nabal, y le dice: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Entonces aquí estaba hablando Abigail, está diciéndole acerca de ese nombre de su esposo que se llama Nabal y que es insensato. Ese nombre usted lo busca en la concordancia Strong y Nabal quiere decir insensatez. Entonces aquí ella está diciéndole, así como es su nombre, así es Él. Entonces cuando estamos hablando del nombre de Jesús, también nosotros tenemos que entender y comprender qué representa ese nombre, qué es ese nombre. Recuerden que se le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble todas rodillas de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de las aguas de la tierra, y confiesen que Jesucristo es el Señor. O sea, el nombre sobre todo nombre es Señor, o sea, la autoridad, hermanos, en medio de los demás. Jesús es que podían haber en ese tiempo, porque estaba Bar Jesús, estaban otros nombres así como Jesús, pero Jesucristo, el nombre sobre todo nombre, Señor, autoridad. Por eso el Señor Jesús dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Entonces aquí nos está diciendo a nosotros de su nombre. Cuando nosotros miramos en la concordancia Strong el nombre de Yeshua o Jesús, este nombre es un nombre compuesto, ¿sí? Donde se habla de que Jesús, el Salvador, Yahvé es el Salvador, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir, o sea, Dios es nuestra salvación, queriendo decir que Jesucristo es la salvación, mis hermanos. Usted lo puede mirar en la concordancia Strong en hebreo de 3091. Y allí podemos entender que es salvado de Dios o salvación de Dios, el nombre de Jesús.
o Yeshua, también se le dice. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender que cuando estamos hablando del nombre es de lo que es Él, que Él es amor, o sea, Dios es amor, Dios es belleza, Dios es bondad, Dios es celoso, Dios es gloria, Dios es espiritualidad, Dios es eternidad, mis hermanos. O sea, el nombre representa lo que es Él, lo que es Dios. Así como Abigail decía que Nabal era insensato, porque así es su nombre. Entonces, cuando nosotros hablamos de Yahvé, yo soy el que soy, tiene el conglomerado de todo lo que es Él. Por ejemplo, si nosotros hablamos de Yahvé Jireh, entonces ahí mismo todo el mundo dice Dios el que provee, ¿sí? Si hablamos de Yahvé Shalom, entonces Dios de paz, ¿sí? Emmanuel, Dios con nosotros, yo soy el Dios con nosotros. Cuando nosotros hablamos de Yahvé Mekadesh, quiere decir que Yahvé el que santifica. Yahvé Nisi es Yahvé es mi bandera, mi baluarte, mi victoria. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando se habla de su nombre, es de sus atributos, de sus cualidades, de lo que es Él para nosotros, mis hermanos. Entonces, tenemos que entender, mi hermano, que el Señor nos reconcilió. El Señor nos justificó, el Señor nos redimió, el Señor nos vivificó. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, lo que Él es, su nombre para nosotros. Y esto es lo que nosotros debemos de evangelizar, esto es lo que debemos de hablar, porque mucha gente no sabe la obra de salvación del Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de que Él nos justificó, ¿qué es eso? Si Él nos reconcilió, ¿qué es? ¿Sí? Entonces es importante que nosotros lo podamos entender, mis hermanos, lo que es la obra de salvación del Señor Jesús. Y por eso es que dice el apóstol Pedro: arrepentíos y sumérjanse, o sea, bautícesen, sumérjanse en cada uno de vosotros en el nombre. No es en Jesús como tal, sino en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. O sea, el entendimiento de lo que es Él, de lo que Él hizo por nosotros, y que nos perdone nuestro pecado, nos reconcilie con el Señor y viceversa, mis hermanos, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Efesios 1, 13, 14 nos habla a nosotros acerca de ese sello. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. Mire, mis hermanos, aquí nos está hablando del Espíritu Santo que nos habían prometido, o sea, que se le había prometido al pueblo de Israel, y por ende, por el Señor Jesucristo somos herederos y coherederos en Él, ¿sí? Entonces nosotros recibimos también esa herencia, como está diciendo aquí, que es la herencia de la redención. O sea, es la herencia, es el sello de la obra del Señor Jesucristo. Entonces nos sellan como una compra, nos sellan como una pertenencia. Nos está diciendo allí, dice: en Él también, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es las arras, o sea, es el compromiso de nuestra herencia hasta la redención de la posesión, o sea, hasta el arrebatamiento, quiere decir esto, hasta que seamos levantados y seamos adquiridos como propiedad de Él para la alabanza de su gloria. ¿Sabe, hermano, por qué dice que hasta la redención de la posesión?
porque nosotros estamos en un caminar en Cristo Jesús y es mi deseo y el deseo del Señor y el deseo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano, que usted permanezca firme y no flaquee, y que por eso el Señor dice que 7 veces cae el justo y con todo eso es levantado, mi hermano. Entonces es un deseo del Señor de que usted siga firme, porque el Señor dice que el que venciere será vestido con ropas blancas, dice Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido con ropas blancas y no lo borraré del libro de la vida. Queriendo decir, mis hermanos, que el Señor quiere que nosotros venzamos, y por eso nos dice la palabra de Dios que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros seamos adquiridos, como lo dice aquí en Efesios 1:14, dice, hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. En Efesios 4:30 nos dice la palabra: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahí está, mis hermanos. O sea, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros, a nuestras vidas. Ese es el sello que nosotros tenemos y que nosotros debemos de entenderlo, hermanos, en este tiempo que empezó de la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas, la fiesta de las cosechas, tiene varios nombres en hebreo, Shavuot. En esta fiesta, hermano, empezó el Señor a derramar la lluvia postrera. Progresivamente va derramando el Espíritu Santo. Como una lluvia que empieza a goterear, mis hermanos, y después va aumentando el aguacero hasta que venga todo, hermano. Entonces es importante que usted cada día se santifique, cada día limpie su corazón. Nosotros estamos ministrando el corazón los días sábados. Usted puede conseguirlo en YouTube, o nosotros lo estamos colocando también en los audios allí de la iglesia. También, hermano, estamos ministrando lo que es la iniquidad de los 10 mandamientos. Si Dios quiere, el jueves estaremos ya viendo el 9º mandamiento. Usted los puede conseguir en YouTube también, mis hermanos. Es importante, hermano, que nosotros sigamos limpiando nuestro odre para que así el Señor siga llenando nuestra vida, porque Él dice que Él no va a derramar vino nuevo en odre viejo, mis hermanos. Entonces es bien importante que usted pueda hacerlo. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 21, nos dice la palabra: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio como garantía al Espíritu en nuestros corazones. Óigalo bien, o sea, estas arras es la garantía de que el Señor da. Dice, yo les garantizo a ustedes que voy a venir por ustedes y que los voy a levantar, y si están muertos, pues los voy a resucitar. Pero esta es mi garantía, el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Y el Espíritu Santo de Dios los va a ayudar, porque esa es la obra del Espíritu Santo, que nos va a recordar todas las cosas, que nos va a redarguir de pecado, que nos va a enseñar, que nos va a dirigir, que nos va a revelar, hermanos. Y usted lo puede mirar en Juan capítulo 14 y capítulo 15 y 16, usted lo puede mirar estos capítulos, y es acerca del Espíritu Santo de Dios, cómo es la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual nosotros fuimos sellados. Nos dice en Efesios: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo de Dios es nuestro amigo. Así como Juan el Bautista, que fue el amigo del novio, asimismo el Espíritu Santo de Dios que nos fue dejado, Él es nuestro amigo, hermanos, y Él nos va a ayudar a estar preparados para la venida del novio. Y entonces Él nos va a ayudar en la vestidura, nos va a adornar con los dones espirituales, nos va a hacer esa obra poderosa para que seamos una réplica de Cristo, para el matrimonio con Él, mis hermanos. Entonces es muy importantísimo que el Señor
pues en su palabra misma lo dice en Romanos 8:14, que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son los hijos de Dios. Entonces, hermano, es importante que nosotros entendamos la obra de el Señor Jesucristo en nuestras vidas, y allí entonces en Hechos de los Apóstoles nos está diciendo: arrepentíos y bautíces en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el Espíritu Santo. Entonces aquí, cuando nos está hablando de que sumerjas en cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús, es porque recibimos la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Volvernos a la amistad con el Padre, hermanos, porque éramos enemigos de Él por nuestros pecados. Pero igual debemos de tener en cuenta que el Señor nos habla en Santiago 4:4, y como estamos en un compromiso de matrimonio, nos dice el Señor en Santiago 4:4, nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Cualquiera pues que quiera agradar al mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, hermano, debemos de tener en cuenta esta obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas, que nos volvió en amistad con el Señor, con nuestro Padre, y que podemos orar en el nombre de Jesús y Él nos va a escuchar. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 y 19 nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Esto es, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Esta es la labor, mis hermanos. Ahora nosotros, el Señor nos reconcilió con Cristo Jesús. Ahora esta es la obra que nosotros debemos de hacer. Y nos encargaron el ministerio de la reconciliación, o sea, la evangelización, hermanos. Pero la evangelización tiene que ver con esta obra que ha hecho el Señor Jesucristo. En la palabra de Dios, allí entonces nos está diciendo en Efesios 2:16: para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Aquí nos está hablando de que el pueblo de Israel y el pueblo gentil eran dos pueblos diferentes, y el Señor los llamaba, al pueblo gentil lo llamaba inmundo, y por eso el judío no debía de venirse o estar con un gentil. Tanto así que nosotros lo podemos ver con el centurión cuando le está pidiendo que el siervo de él está enfermo, y entonces el Señor Jesús le dice que vayamos a la casa de él, y dice: no, Señor, yo sé que una palabra tuya bastará para que mi siervo sane. No soy digno que vayas a mi casa, ¿sí? Entonces él explica la situación de la autoridad de la palabra del Señor Jesucristo, y de la palabra que él como centurión tiene autoridad sobre otras personas. Entonces el Señor Jesús le dice: cuánta fe he visto en este hombre que ni siquiera Israel la tiene. Entonces es importante que nosotros podamos entender que nos está diciendo que en Efesios, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, o sea, tanto al judío como al gentil, los está reconciliando en un solo cuerpo. O sea, él quita la pared intermedia, hermano, que los judíos y los gentiles había una separación, y aún en el templo había atrios para los gentiles y atrios para las mujeres y atrio para los hombres. Entonces él quita esa pared intermedia, mis hermanos. Aquí no lo dice en Efesios, dice: y de ambos hace un solo pueblo, un solo cuerpo, ¿sí? Mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad, mis hermanos. En Colosenses capítulo 1, versículo 20 nos dice:
para por su medio reconciliar consigo el universo, lo terrestre y lo celeste, después de hacer la paz con su sangre derramada en la cruz. Tremendo, hermano. Esto es tremendo porque también hace una reconciliación, hermano, de lo celestial y lo terrenal, hermano. Es muy tremendo. O sea, como había enemistad con el Padre, mis hermanos, pues, o sea, eso es lo celestial, mis hermanos. Y con lo terrenal, mis hermanos. Entonces el Señor Jesucristo, con su sacrificio en la cruz, hace una reconciliación, hermano, de lo celestial y lo terrenal, mis hermanos. En Romanos 5:10 nos dice la palabra de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos recibido ahora la reconciliación. Aleluya, mis hermanos, esto es grandioso. La palabra de Dios también nos habla sobre la justificación, mis hermanos. Y vamos a ver entonces qué tenemos acerca de la justificación. En Colosenses capítulo 2, versículo 13 nos dice: y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los delitos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea que al justificarnos, mis hermanos, está anulando toda culpa, trayendo la nulificación de toda condenación, óigalo bien, con el resultado de la restauración a la comunión con Dios, el perdón del pecado y la vida eterna. Aleluya, mis hermanos, esto es muy precioso lo que el Señor hace en nosotros, y esto es lo que tenemos que evangelizar, mis hermanos. Esto es lo que nosotros tenemos que hablar. Esta es la evangelización del reino. Dice el Señor en Mateo 24:14, y será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y después de esto vendrá el fin. En Romanos 5:9 nos habla: por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Ahí está. Somos declarados justos, hermanos, pero no por nuestras propias obras, porque nuestras propias obras son como trapos de inmundicia, nos dice la palabra de Dios. Somos justos por el sacrificio de Cristo Jesús que hizo con nosotros. Y en Isaías 53:11 nos lo dice: gracias a la aflicción de su alma, verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo, el justo, justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Aleluya, mis hermanos. Esto es lo que el Señor nos hace. Cuando nos dice que nos redimió, o sea, la palabra redención tiene que ver con la compra. Éramos de Él cuando estábamos allá en la eternidad pasada y vinimos acá a la tierra. Pertenecíamos al Señor, y cuando vinimos acá, por causa del pecado, quedamos bajo el dominio de Satanás. El Señor Jesucristo nos compra, nos rescata otra vez, hermanos. Por eso se habla de redención, porque éramos de Él, caímos bajo el pecado, bajo el maligno, y entonces el Señor vuelve y nos compra, nos rescata para darnos libertad. En Gálatas 3:13 nos lo dice: Cristo nos libertó de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Hermanos, esta es la obra del Señor. Él se hizo maldición por nosotros, porque Él nos libertó de la maldición de la ley. Tengamos en cuenta eso, porque el ministerio de Moisés es el ministerio de condenación, el ministerio de la muerte, hermanos. Entonces,
necesariamente había que haber ley para poder manifestar el pecado del hombre. Y este es el ministerio de Moisés, mis hermanos. El ministerio de muerte, el ministerio de condenación. Y al Señor le cayó toda la maldición de la ley para libertarnos a nosotros, mis hermanos, de la ley. Óigalo bien, no queriendo decir que no necesitamos cumplir la ley. No, Señor, sino que nosotros caminaremos por encima de la ley, o sea, en el amor, porque el que ama ha cumplido la ley, mis hermanos, dice la palabra de Dios. En 1 de Pedro 1:18 nos habla el Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Hermanos, esto es muy tremendo porque nosotros tenemos que mirar es cómo le estamos enseñando a nuestros hijos con la forma en que llevamos nuestro evangelio, mis hermanos. De la forma que nosotros estamos llevando el evangelio, nuestros niños, nuestros jóvenes están aprendiendo, mis hermanos. No nos olvidemos que nosotros somos maestros sin tablero y sin marcador, mis hermanos. Nosotros enseñamos con nuestros comportamientos, cómo hablamos, cómo le creemos al Señor, mis hermanos. Ellos están muy atentos y están absorbiendo eso que nosotros les estamos enseñando, mis hermanos. Entonces aquí nos está diciendo que fuimos rescatados de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Ahora que nosotros somos creyentes, entonces, ¿qué es lo que nosotros les estamos enseñando? No solamente en el discipulado, mis hermanos, que podamos tener con nuestros hijos o en el altar familiar, no solamente en eso, sino con nuestro comportamiento, con las cosas que nosotros hablamos, con las circunstancias adversas que tenemos, hermanos, cómo actuamos y ellos aprenden de nosotros, mis hermanos. Entonces nos dice a nosotros la palabra de Dios que aún, hermano, el sacrificio de Cristo Jesús fue tenido desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos. O sea, todo estaba determinado y el Señor sabía que el hombre iba a caer, hermanos, y entonces preparó también el sacrificio de Cristo Jesús. Esto es grandioso, mis hermanos, para que nosotros tengamos en cuenta que Dios no está actuando así por impulsos, por emociones, por sentimientos. No, hermano, todo está ya determinado y solamente es que nosotros podamos caminar conducidos por el Espíritu Santo en las buenas obras que Él nos ha determinado para nosotros. En 1 de Timoteo 2:5 nos habla la palabra de Dios. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo un rescate por todos, cuyo testimonio fue dado en sus propios tiempos. Mire, pastor, que en esta enseñanza que se está haciendo, uno se siente como bien emparamado de la palabra, uno se siente que... Y que está lloviendo todavía. Sí, pero uno se siente como que le permea todo a uno el... O sea, le recuerda a uno quién es uno, mis hermanos. A mí me da mucha emoción todo esto porque nosotros no debemos de olvidarlo, nosotros debemos de tenerlo siempre en cuenta, mis hermanos, lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio en rescate por todos nosotros, hermanos, y eso se dio testimonio. Hermanos, tenemos que tener en cuenta nosotros esto siempre en la evangelización. Debemos de tener en cuenta que hay mucha gente que le prende velas a los santos, y hermano, y le prende velas a muchos, pero ¿quién fue el que se dio en rescate por nosotros? ¿Quién fue? Si no fue Jesucristo, y eso es lo que tenemos que entender, que es el único mediador. A nosotros nos hablan que María medió entre Jesús para que
el vino en la boda de Canaán que se les había acabado. Entonces dicen que María es mediadora entre el hombre y Jesús en el Padre, pero no dice la palabra de Dios, no lo dice así, no nos dice esas cosas. María es una mujer santa, es una mujer de Dios, es una representación de lo que es la mujer santa y de que fue escogida, así como todas mis hermanas han sido escogidas para una obra poderosa, así como fue escogida María para esa obra poderosa. Estaba profetizado sobre ella, mis hermanos, pero no la podemos exaltar por encima del Señor Jesús, no la podemos exaltar por encima de Dios, mis hermanos, donde ella conceda cualquier cosa. Si no, sería exaltada la mujer por encima del hombre. Y entonces, ¿dónde está Génesis 3, donde a la mujer le dijeron que el deseo de ella sería el de su marido? En fin, por toda una cantidad de cosas, por lo que cayó y todo ello, pero hermanos, es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que nos dice Timoteo, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En Mateo 20 nos dice 27 y 28. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tremendo esto, hermano, porque si nosotros vemos, yo soy pastor, mis hermanos, yo soy pastor y nosotros vemos muchos pastores que siempre están que les sirvan, siempre están al cuidado de que les estén sirviendo uno, que les estén sirviendo otro, y el Señor nos llama a que seamos esclavos. El primero de nosotros será vuestro esclavo, o sea, nos llamó a servir, así ese fue el ejemplo que Él nos da aún cuando le lava los pies a los discípulos, mis hermanos, es para que nosotros lo entendamos hasta dónde podemos llegar en una situación. Óigalo bien, no estoy hablando de que le estemos rogando a la gente que haga una cosa o que haga la otra, o que estemos rogándole para que se arrepienta. No, hermanos, el arrepentimiento y todo eso es una obra del Señor, mis hermanos. La palabra de Dios también nos habla de que cuando nosotros nacimos de nuevo, fuimos vivificados en nuestro espíritu. ¿Qué quiere decir esto, hermano? No es que estemos hablando de que nuestro espíritu estaba inactivo, no, o estaba muerto y que no pasaba nada en lo espiritual nuestro, no, hermano, porque nosotros vemos, por ejemplo, todos los peones de Satanás. Cuando estoy hablando de los peones de Satanás, son los adivinos, son los brujos, las brujas, son los hechiceros, son los gnósticos, son los satanistas, son los de la nueva era, son todos aquellos que practican gnosis, aquellos que salen del cuerpo para hacer recorridos, los espiritistas. Todos estos son los peones de Satanás y ellos utilizan su espíritu para hacer estas cosas, hermanos. Entonces, no podemos decir que el espíritu está inactivo. Sí está activo, pero está muerto, porque no tiene la relación con Dios. Tiene relación con Satanás, sí, pero no está vivificado para que pueda tener una relación con Dios. Entonces, en Génesis 2:7 nos dice: entonces Yahvé, Elohim, modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. Entonces aquí nos está hablando de que el Señor sopló, o sea, dio de su espíritu al hombre, ¿sí? Y le dio vida. En 1 Corintios 15:45 nos dice: así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente, el postrer Adán, un espíritu vivificante. O sea, el postrer Adán es Cristo Jesús, mis hermanos, y Él es espíritu vivificante, o sea, Él vivifica nuestro espíritu. Y entonces, cuando nuestro espíritu es vivificado, hermano, tenemos esa relación con Dios. O sea, por decirlo así, mis hermanos,
tenemos línea abierta con el teléfono, con el celular, no sé con qué, hermano, pero tenemos línea abierta, mis hermanos, para con Dios en la oración. Él va a estar escuchándonos, Él va a estar allí con nosotros, Él nos va a estar ayudando, Él nos va a ayudar en todo lo que necesitamos, mis hermanos. Y la comunión, Él también nos va a estar hablando, mis hermanos. En la intimidad también Él está allí. Esto es lo que hace que nuestro espíritu sea vivificado, para tener una relación con Dios, una relación íntima, una relación estrecha, donde Él va a manifestar todo lo que nosotros somos y la obra que vamos a hacer, mis hermanos. Entonces, debemos de tener en cuenta todos estos aspectos de nuestra vida. Hermanos, el Señor pasa por alto todo el tiempo de ignorancia. ¿Por qué le digo, hermano, que el Señor pasa por alto todo el tiempo de ignorancia? Porque es que el enemigo muchas veces, mis hermanos, el enemigo trae a colación esas cosas que nosotros hicimos. Por ejemplo, una situación, por ejemplo, de un aborto, de una mujer que haya abortado, y entonces ella dice que eso es imperdonable, mis hermanos. Entonces es para que nosotros podamos entender que el Señor pasa por alto ese tiempo de ignorancia, ese tiempo en el cual nosotros estábamos sin Cristo, sin Dios, sin ley, sin nada, hermanos. No éramos nación, no éramos nada, hermanos. Estábamos bajo el maligno. Entonces, en Hechos capítulo 17, versículo 30 nos dice: Pues bien, Dios, pasando por alto esos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Óigalo pues, o sea, que se vuelvan al Señor, mis hermanos. En 2 Corintios 5, 17 nos dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esto es lo que tenemos que entender, hermanos, porque es que el enemigo, y muchas veces nosotros, cuando tenemos una baja autoestima, nosotros no podemos pelechar, no podemos levantarnos, porque siempre estamos con una acusación, estamos con el pobrecito, yo llevé el bulto, yo esto, yo lo otro, hermano, y usted no se va a levantar. Y el Señor pasa por alto todo ese tiempo, hermano, para que nosotros nos levantemos en la situación que hayamos estado, sea que hayamos sido sicarios, sea que hayamos sido ladrones, sea que hayamos sido lo que hayamos sido, hermanos. El Señor pasa por alto ese tiempo de ignorancia. En Marcos 16, 16 nos dice: El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Miren, mis hermanos, que aquí nosotros podemos tener confusión también con la palabra bautismo. Dice: al que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces podríamos decir que si usted no se bautiza en agua, entonces usted no es salvo. Que esto es lo que hacen la doctrina de los pentecostales. Igualmente, lo que dice aquí Pedro en Hechos 2:38: arrepentidos y bautícese en cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Entonces, si usted no se bautiza en agua, usted no es salvo. Entonces, como si la salvación fuera el bautismo en agua, y así no lo es. Lo hablamos en el otro audio acerca del bautismo en agua, que entonces el ladrón en la cruz no fue salvo, aunque el Señor le dijo que estaría con él en el paraíso, de todos modos no sería salvo porque no se bautizó en agua. Esto es lo que dice la doctrina de los pentecostales unitarios, mis hermanos. Entonces, para que nosotros lo tengamos en cuenta, aquí nos está hablando es de bautizarse, es de sumergirse en el nombre de Jesús. Dice: al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es un nacimiento de nuevo. Y entonces vienen las promesas, lo que el Señor ha dado, que en su nombre echarán fuera demonios, en su nombre hablarán nuevas lenguas, mis hermanos. En Juan 1:12 nos dice: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí nos está hablando de que este nacimiento de nuevo requiere de dos cosas. Creer en su nombre, que es lo que ya hablamos de que es sus atributos, lo que representa su nombre, Yahvé salva, ¿sí? O sea, Yeshua, y nos dice que lo debemos de recibir en nuestras vidas. Porque en Romanos nos dice que si confesamos que Jesucristo es el Señor, dice, y creyéramos en nuestro corazón, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces debemos de recibirlo, debemos de aceptarlo al Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, es algo que nos habla el Señor. Dice que esta potestad es de parte de Dios. Esto de ser hijo de Dios no es de que un hombre le diga, haga la oración de fe para que sea salvo. Es una elección, mis hermanos. Es algo que Dios lo tiene determinado. Dice en el versículo 13, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque a él le plujo, o sea, a él le plació darlo. Entonces nosotros lo podemos ver en Juan capítulo 3, versículo 3, cuando Nicodemo está hablando con el Señor Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Tremendo esto, mis hermanos, lo que el Señor habla con Nicodemo, y es un maestro de la palabra en Israel. Entonces el Señor le dice a él que si él no nace de nuevo, no puede ver el reino. O sea que cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando yo nací de nuevo, o sea, tengo la facultad para ver el reino de Dios, pero debo de seguir adelante, debo nacer del agua y debo nacer del Espíritu para entrar en el reino de Dios, mis hermanos. Entonces aquí en el versículo 6 lo está diciendo muy claramente el Señor, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, Carlos Enrique Muñoz, que nació de don Osvaldo y de doña Leonor. Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, una obra. O sea que es una obra de engendramiento en mi vida, mis hermanos. El Padre, o sea, la simiente del Padre es engendrada en mi vida por el Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo vino sobre María, mis hermanos, y fue engendrado, fue la semilla engendrada en María, que era el Mesías Rey. Asimismo, el Espíritu Santo hace sombra sobre nosotros y engendra. El Padre da la simiente, la semilla en nuestras vidas, hermanos. Entonces, por eso es que nos dice aquí en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces el Señor le dice a Nicodemo, no te maravilles, Nicodemo, o sea, es necesario nacer de nuevo. Entonces, mis hermanos, esto es lo que nosotros debemos de comprender acerca del nacimiento de nuevo, hermano, y que el Señor nos pide que vivamos en el Espíritu, mis hermanos. Algo bien poderoso y maravilloso que me parece a mí es esto de Hechos 13:48, que me llama mucho la atención. Y los gentiles, al oírlo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Mire, hermanos, tan tremendo. O sea, es algo que no es de nosotros, sino que es algo que determina el Padre, porque dice aquí en Hechos 13:48 que dice que y todos los que estaban
destinados para vida eterna, esos fueron los que fueron salvos, esos fueron los que creyeron y recibieron al Señor Jesucristo, mis hermanos. Entonces, es para que nosotros lo vayamos entendiendo y la vayamos comprendiendo acerca del nacimiento de nuevo, hermano. Nosotros podríamos hablar otros textos bíblicos, como por ejemplo Apocalipsis 3:20, mis hermanos, de que el Señor está a la puerta y llamando, y el que abre su puerta, Él entra y Él cena con Él y Él conmigo. O sea, el Señor trae todo el recurso, hermano, trae la comida, trae todo, y vamos a cenar con el Señor Jesús. Él está en mi vida y cada día, cada momento que sea un deleite cenar con Él, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Rey Santo, Señor. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y Rey Santo, Señor, gracias porque nos llamaste, Señor. Gracias, Señor, porque nos llamaste desde antes, Señor, de los siglos, Señor. Bendito Rey, Señor. Nos inscribiste en el libro de la vida, Padre Santo, Señor, para caminar contigo, Rey Santo, Señor. En estos tiempos, Señor, te complaciste de nosotros, Señor. Aún avivaste, Señor, nuestro espíritu y nuestro ser, Señor, para estos tiempos, Señor. Nos despertaste, Señor, de una religiosidad, Señor, bendito Dios, de un costumbrismo evangélico, Padre. Señor, bendito Rey, Señor, para caminar contigo, Señor, entendido, Señor, en tu palabra, entendido, Señor, bendito Dios, de lo que tú, Señor, quieres que hagamos, Rey. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.